invernadero aplicados en Honduras. Disculpe, Sí, no se escucha nuevamente. sí, eso iba a decir, Sí, que no se perdóname. escuchaba. Voy a volverlo a poner. Que hay una opción aquí que lo tengo que apretar y se me olvida apretarla. A ver ahora. ¿Ven la pantalla, Barro? Sí, sí, la vemos. Ok, ahí va. Que llegamos ayer Ahora sí, y ayer nos ya, quedamos gracias. específicamente refiriéndonos a esto sobre los gases de efecto invernadero. Mirábamos ayer los tipos de gases que se consideran de efecto invernadero y esto es una condición propia que tiene la atmósfera desde que se originó, podemos decirlo. Y básicamente es como la encargada de retener parte de la radiación que proviene específicamente del Sol. No es que esto sea malo, gracias a eso es que la vida se ha podido desarrollar específicamente en este planeta. Pero lo relacionado con este problema es que con las actividades antropogénicas o de los seres humanos en esta Tierra, hemos aumentado específicamente la cantidad de estos gases en la atmósfera. Entonces, esto empezó ya aproximadamente por la década de los 90, quizás ustedes no habían nacido todavía, o quizás sí, no sé. Pero uno de los compromisos que se comprometieron todas las personas a partir de una comunicación de Tokio, y eso lo vamos a ver un poco más adelante también, era que cada 5 años los países iban a estar haciendo como un inventario de los gases de efecto invernadero. Lo que vamos a ver hoy específicamente es las primeras dos comunicaciones de Honduras. Es la del 95 y la del 2000, pero no significa que en ese año se hicieron. La del 95 creo que se entregó en el 2000 y la del 2000 se entregó allá por cerca del 2008. De ahí Honduras hizo otra comunicación que fue en comunicación específicamente de estos documentos, así se le llamaban, del 2015 que elaboró creo que en el 2018, pero de esa no tenemos información porque las diapositivas de esa clase han sido elaboradas en el 2013 y no han sido actualizadas desde esa época. Entonces, aquí lo que nosotros observamos es cómo ha sido el comportamiento de estos elementos y estos sí son el comportamiento de estos gases de efecto invernadero en Honduras, o sea que los producimos en Honduras por las diversas actividades que tenemos en este entorno. Entonces, aquí observamos los principales gases. El primero es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que es el primero. Después sigue el monóxido de carbono, después sigue el óxido nitroso. De aquí otros óxidos de nitrógeno. Aquí sigue el metano, el CH4, si han llevado alguna clase de química lo recordarían. Y estas son algunas partículas volátiles. Entonces aquí observamos los principales rubros que se reportaban en ese tiempo. La industria de la energía, es decir, la generación de energía, transporte aéreo, el combustible que utilizan los aviones que se carga aquí, o transporte terrestre, es todo el movimiento de los vehículos y la parte residencial. Entonces, si observamos en esta barra que tenemos acá a la derecha, esto representa específicamente el uso de estos gases. Y el de mayor participación específicamente es el dióxido de carbono, seguido por el monóxido de carbono.
Y de ahí otros con alguna participación hasta de óxidos nitrosos y acá el metano. Pero aquí si recordamos, esta es la cantidad que se emitió. Recordemos lo que habíamos mencionado la vez anterior, que por ejemplo el metano equivale a 25 veces el dióxido de carbono y que el óxido nitroso equivale a alrededor de 298 veces lo que equivale el metano. Y así es específicamente para estos elementos. Y el principal sector que aporta mayor cantidad de asociado en esa comunicación del 95 era el transporte terrestre. Cerca del 70% del total de las emisiones se atribuían específicamente eh, a este uso o a este rubro. Ahora, el problema de esta comunicación es que creo que fue la primera, no habían como que todas las actividades, por ejemplo, no está la industria, y que es otro elemento que también se generan eh, valores bastante importantes para observar. Esto es como ya se observan, bueno, y esta es la comunicación del 2000, el año 2000 no, vuelvo y repito, no significa que en ese año se hizo, sino que estos documentos se prepararon cerca del 2008. Acá tenemos un comportamiento similar con los gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, otros óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas compuestas volátiles. Y nuevamente aquí se observa que quien tiene un rol mucho más importante es el dióxido de carbono combinado con el monóxido de carbono. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la generación de energía, procesos industriales, agricultura, muy importante porque recordemos que con los pesticidas eh, se genera una gran cantidad de óxidos nitrosos o asociados específicamente con el nitrógeno de estos valores. Por ejemplo, se agregó el cambio de uso de la tierra por silvicultura, que es básicamente espacios donde antes era bosques, se les cambia el uso y ahora se está utilizando para silvicultura, se menciona aquí, pues básicamente cambiar el uso de las tierras en estos lugares. Y, por ejemplo, los desechos es sumamente importante considerar este elemento, porque en la actualidad creo que este porcentaje bajó, pero creo que cerca del 5 y el 7% de todo el total de las emisiones corresponde específicamente a los desechos o a los lugares donde se trata específicamente la basura. Esto lo empezamos a ver de esta forma. Aquí es el comportamiento total de los gases. Observamos que siempre el dióxido de carbono, como ya hemos mencionado, es importante con el 83% y el monóxido de carbono con un 12%. Entre ambos es aproximadamente el 95% de la totalidad de los gases. Y así va decayendo cada uno de esos valores, pero observamos, por ejemplo, que el metano tiene un rol sumamente importante, un 3%, y estos creo que son algo parecidos a los FFs. Tienen aproximadamente un valor de 1%, pero si recordamos las equivalencias de calor que tienen estos elementos son sumamente elevadas. Entonces es como que si tengamos una alta cantidad de estos valores. Aquí ya es por los sectores de uso. Si observamos el sector que tiene mayor uso, pero esto solo es para el CO2, es la energía y el cambio de uso de la tierra. El cambio del uso de la tierra es sumamente importante porque se cortan generalmente vegetación que está captando estos o gran parte de estos gases y ya no queda captando. Entonces por eso es que tiene un gran papel relevante cuando hablamos de CO2. De metano, acá el mayor aportante es la agricultura con los procesos que tienen, con las excavaciones que también se realizan. De ahí están los desechos. El metano es sumamente o está presente en estos procesos de descomposición de la materia y el cambio de uso de la tierra también está presente. Siempre que hay excavaciones hay como liberación de metano en estos lugares y creo que está asociado específicamente a ese elemento. El óxido nitroso, en una mayor parte producido por la agricultura, observamos cerca del 90% de lo producido en ese tiempo fue gracias a la agricultura, el cambio de uso de la tierra y generación de energía. Aunque siendo honesto, creo que este valor ya está prácticamente desconocido. Este dependiendo de ciertos combustibles
y la calidad de los combustibles ha mejorado y también los combustibles que se utilizan para generar actualmente no están relacionados al óxido nitroso, pero en función a lo que se observaba para ese tiempo era así. Para el monóxido de carbono, observamos específicamente el cambio de uso de la tierra y la generación de desechos, que eran específicamente los responsables de esta cantidad. Y esto es para ciertas familias de los óxidos nitrosos, generalmente relacionados a la energía, para producir energía. Por ejemplo, si encendemos el foco en nuestras casas o el televisor o cualquier cosa, ahí estamos contribuyendo a esta forma de generación o liberación de gases de efecto invernadero en nuestro entorno. Y aquí sí ya es el total de las emisiones según el sector. Entonces, si observamos aquí, el principal sector es el de agricultura, seguido por el cambio de uso de la tierra y proseguido en esta forma por la generación de energía. Un 11% en función al año 2000 se reportaba por la generación de desechos y un 5% a través de los procesos industriales. Como mencionaba, estos son datos del 2000, del 2015. Creo que las formas de uso son algo similares, pero este valor de desechos sí se redujo, creo que al 5 o 7%. Entonces, creo que en parte se debe porque hay algunos lugares donde tienen un mejor manejo de los desechos que están generando. Y así es como tratan específicamente estos valores. Ahora, vemos este tema de la huella ecológica. Y esto básicamente es como una medida en la cual nosotros determinamos específicamente qué tan responsables somos sobre estas liberaciones en nuestro entorno. Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, mi nombre es Ramón Noé Escalón, ¿de qué soy responsable yo de que se liberen todos estos gases de efecto invernadero a la atmósfera? Entonces, esto se puede detectar a través de lo que conocemos como huella ecológica. Y la huella ecológica se divide en dos partes, la huella primaria y la huella secundaria. La primera es aquella en la cual todos nosotros somos directamente responsables. Si andamos en un vehículo, somos responsables de las emisiones que se generan. Si somos 2 o 3, entonces se puede hacer la división en función a las emisiones que se liberan para dicho vehículo. Si estamos en nuestra casa y ocupamos comida y la cocinamos, entonces por encender la estufa, quizás la luz, por mantener una refrigeradora encendida, que esté consumiendo energía, somos responsables de esas emisiones. Entonces, todo aquello que nosotros somos directamente responsables es lo que se cuenta en este elemento. Y el otro es la huella secundaria. Por ejemplo, de los artículos que nosotros tenemos o contamos, no todos son producidos en Honduras. Parte de ellos vienen específicamente de otras direcciones. Por ejemplo, el celular. Probablemente si revisamos dónde ha sido fabricado, probablemente ha sido fabricado en Asia. Entonces, nosotros somos responsables secundariamente o indirectamente, mediante toda esa huella secundaria, por el transporte de dicho elemento. Y así se tiene que ver específicamente con todos los elementos que tenemos. Es decir, si lo compramos en una tienda, no significa que lo fabricaron cerca de esa tienda y que está en esa tienda, sino que esto ha sido removido hasta dicha ubicación. Entonces, por eso también somos responsables. Y recordemos que el CO2 es una forma en la cual se pueden tomar específicamente un conjunto de todos los gases a través del CO2 equivalente, que es básicamente multiplicar estas conversiones que observábamos de estos elementos. Entonces, no sé si hay dudas hasta acá. No sé si tienen alguna consulta o duda adicional. No. Ok, entonces quedamos por aquí y mañana continuamos con la clase entonces. Voy a subir unas actividades este fin de semana para que lo tengan presente y que las puedan ir realizando. Pasen buen día. Está bien, Lick. Nos vemos. Listo, Lick, gracias.